Decir que, bueno, estamos acá con Luis, muchos ya lo conocen. Luis Enrique Mendoza Choque. Luis es un abogado, un profesor universitario de la Universidad Católica de Perú, ¿no? La Pontificia Universidad Católica de Perú, y que ahora mismo está en Estados Unidos y hace un trabajo ahí también con los sindicatos, con las organizaciones laborales. Y bueno, Luis, ¿quiere presentarte y hablar también? Ya puede empezar hablando un poco de su trabajo, de la videoclase, y mientras tanto voy como movilizando a las personas en los grupos. Gracias. Perfecto, Vini, muchas gracias. Yo voy a tratar de ser breve en presentaciones para poder ir de frente a nuestro punto de conversación. Yo soy abogado peruano, he trabajado muchos años en Perú con algunos sindicatos y aquí en Estados Unidos me he dedicado más a la investigación, le llama acá investigación estratégica corporativa, que es básicamente investigar a las empresas, ¿no? En los procesos de negociación colectiva. El día de hoy, como ustedes ya han visto la videoclase, vamos a conversar sobre estos mecanismos de consulta o más conocidos como quejas, ¿no? Yo participé fue uno de los abogados en el equipo que participó en la última queja que se presentó en contra del Estado peruano en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y lo que voy a tratar de hacer es centrarme primero en las dos preguntas generales que me han enviado por correo para que luego podamos conversar. Yo creo que este tema es un ejemplo claro de cómo el derecho, en este caso el derecho internacional del trabajo, está en constante evolución, ¿no? En constante innovación, y yo creo que en la conversación seguramente van a salir más dudas y temas para conversar. Bueno, la primera pregunta que tengo es sobre cuáles podrían ser algunos de los problemas estructurales, ¿no? O que dificultan la representación de los intereses de los trabajadores dentro de estos capítulos laborales y dentro de estos mecanismos de queja, ¿no? Y hay un tema fundamental, yo creo, que tiene que ver con el enfoque meramente o principalmente comercial, ¿no? Que tienen estos tratados, valga la redundancia, de promoción comercial, ¿no? O tratados de libre comercio. Y esto tiene que ver, y lo quiero empalmar, lo quiero relacionar con otros de los temas que han visto ustedes en este curso, con qué modelo de integración económica decidimos, ¿no? O cuáles son los modelos y por cuáles modelos optan los países, ¿no? Hay un modelo que es más basado en los acuerdos comerciales preferenciales. Este esquema es de la profesora Maeso, que hizo un artículo muy interesante sobre la integración económica. Bueno, aquí está marcado por la intensidad de la integración económica, ¿no? Entre los países. Los acuerdos comerciales preferenciales, que es de lo que vamos a hablar, son los que tienen el menor grado de intensidad en cuanto a integración propiamente regional, ¿no? Usualmente, si bien son bilaterales, ¿no? Por la asimetría de poder que hay entre los estados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y Perú, suelen ser más en la práctica, ¿no? En cierta forma unilaterales, ¿no? Digamos, formalmente bilaterales, pero siempre hay un país, ¿no? Que tiene una mayor correlación de fuerza o tiene un mayor poder económico y por tanto mayor poder negociar. Y luego hay otras formas de integración, ¿no? Como las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, los mercados comunes, las uniones económicas y la unión monetaria. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Ya que la mayoría de los que estamos aquí somos de ahí, en estos espacios es donde se mueve, por ejemplo, la CAN, ¿no? El Mercosur podríamos decir que está un poco más integrado, ¿no? En alguna medida, ¿no? Con muchas falencias, pero solo un poco para visualizarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay un tema principalmente de integración comercial. Yo diría que ese es uno de los problemas, que la prioridad es lo comercial sobre lo laboral. Y esto, para los que estén interesados, hay un caso muy emblemático que es el caso de Guatemala contra Estados Unidos, ¿no? En donde los sindicatos estadounidenses le ayudan a los sindicatos guatemaltecos, ¿no? A presentar una queja
van durante todo el proceso, ¿no? Que implica el arbitraje, las negociaciones, y al final los sindicatos guatemaltecos y los sindicatos estadounidenses pierden. ¿Por qué? Porque en el arbitraje se dice que en esta primera etapa, ¿no? de tratados de libre comercio, se dice, se ha demostrado las violaciones a los derechos humanos, sí, pero lo que no se ha demostrado es que esas violaciones afecten el comercio, ¿no? Ese es un caso muy sonado que se dio en el 2008, se cerró en el 2008, y que muestra cómo estos tratados no están para proteger los derechos laborales fundamentales, sino más bien para proteger el comercio, ¿no? Es decir, una violación al derecho del trabajo va a ser relevante si es que afecta el comercio. Y esto lo podemos ver acá con estos periodos de evolución de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos, ¿no? Que en el primer y segundo periodo ha sido básicamente, claramente comercial, y lo que laboral ha sido secundario, ¿no? Y aquí yo les pongo simplemente dos datos históricos de los tratados de libre comercio en la región, ¿no? Como Colombia y Perú, que fueron los primeros, que tienen como prioridad lo comercial, pero también la erradicación de la droga. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista estadounidense, esas eran las prioridades, el comercio y por otro lado la seguridad. Entonces lo laboral ha sido lo marginal. Yo diría que eso es algo que vamos a ver ahora con el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Está cambiando un poco, pero eso ha sido, digamos, la génesis, ¿no? Y sigue siendo en gran medida las prioridades de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando firma tratados con nuestros países. Aquí simplemente para dejarles, este es el texto que se repitió en muchos tratados, es como el texto clave, que habla de que los estados deben mantener su legislación y aplicarla, ¿no? No deben hacer reformas en peor. Siempre se copia y pega los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y se copia, como les decía, se copia y pega los derechos fundamentales de la OIT. Luego hay una regulación específica para que los estados no dejen de aplicar efectivamente su legislación. Y eso es importante porque ahora lo vamos a ver con el caso peruano, y ustedes lo han visto, que las victorias que se pueden lograr son simplemente muchas veces del lado de la inspección del trabajo, ¿no? De incrementar inspectores. Bueno, volviendo a la pregunta, entonces un problema estructural es el enfoque meramente, principalmente diría yo, comercial o de seguridad, en el caso de los países andinos como Perú, Colombia, que lo que les importaba aquí era un poco el tema de la erradicación de la droga, ¿no? Y los contenidos, bueno, acá los estamos viendo, no sé. Bueno, si bien se dota de institucionalidad, y ahí va el segundo problema, mire, si uno lo ve en teoría, ¿no? Hay una institucionalidad que implica un punto de contacto, un Consejo Nacional de Trabajo Consultivo, ¿no? Pareciera que un Consejo de Asuntos Laborales. Sin embargo, y ese es el segundo problema que yo identifico, es la falta de consensos en todo el proceso de elaboración y suscripción de los tratados comerciales, ¿no? Ausencia de consenso social, político y técnico. Es decir, por ejemplo, en el Perú y en otros países lo hemos visto, ¿no? Que los tratados no han tenido una aprobación social, ¿no? Es más, en el Perú hubo muchos movimientos por no al TLC, ¿no? Porque no hubo un consenso social, no hubo tampoco un consenso político, ¿no? Ustedes saben que en muchos de nuestros países, en los congresos, no ha habido una representación, ¿no? De los trabajadores o de los intereses de los trabajadores, y tampoco en muchos casos ha habido consensos técnicos, ¿no? No se ha discutido esto abiertamente y ha sido más una negociación como oculta, ¿no? En el caso peruano, en el caso colombiano ha sido así, ¿no? Muchos de ustedes seguro saben que la CAN quería negociar en bloque, y luego Estados Unidos como que convenció a Perú y a Colombia de negociar bilateralmente, ¿no? Entonces esto ha hecho que haya un poco de secretismo en la suscripción y la adopción de estos convenios. Entonces para mí ese es el segundo problema estructural, la ausencia de consensos, ¿no?
consenso social, político y jurídico. Y luego el tercero es que ha habido y sigue habiendo todavía una ausencia de mecanismos, como se dice, que tengan dientes, ¿no? Que sean efectivamente coaccionables, es decir, que estos tratados tengan la posibilidad de sancionar efectivamente a al país infractor, ¿no? Y esto también ha sido una situación que se ha repetido constantemente, que es que estos tratados caen mucho en lo declarativo, como les decía, se copia y pega los derechos fundamentales de la Declaración de la OIT de 1998, pero todavía no hay un mecanismo robusto, ¿no? Esto, digamos, para contestar a estos problemas estructurales, ¿no? La prioridad en lo comercial, y en el caso de la comunidad andina, el tema de la seguridad, ¿no? De la lucha contra las drogas, la ausencia de consensos y esta todavía falta de mecanismos totalmente, digamos, coercitivos, ¿no? Todavía sigue todo esto en el plano político. Voy a pasar a la segunda pregunta y luego vamos a conversar, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Si ha habido cambios. Y esto tiene que ver con el último tratado de promoción comercial que se ha suscrito, o en todo caso el vigente, que tiene que ver con Estados Unidos, México y Canadá. Y voy a compartir aquí, porque no sé si se percataron, pero en una de las láminas decía que esto podría obedecer a una nueva generación de tratados, ¿no? Una de las novedades que trae este tratado de Estados Unidos, Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, es que da mucho enfoque a los migrantes, ¿no? Obviamente por la realidad México, Estados Unidos, y al enfoque de género también, ¿ya? Pero eso es en cuanto a la regulación, pero en cuanto a los mecanismos, que era una de las cosas que yo les decía que es un problema estructural, establece un nuevo mecanismo, que es el mecanismo de respuesta rápida. Y este mecanismo, o sea, hasta ahora los mecanismos de queja han sido, ¿no? El Perú, por ejemplo, los sindicatos peruanos encuentran que el sistema inspectivo peruano no funciona. Se quejan ¿no? Se quejan ante Estados Unidos contra el Estado peruano por un incumplimiento, ¿no? General. Pero con el mecanismo de respuesta rápida, lo que pueden hacer los sindicatos es quejarse sobre una empresa específica. Es decir, por ejemplo, y esto es un caso real, los trabajadores mexicanos de General Motors dicen: General Motors no nos deja formar nuestro sindicato. Despidió a toda la junta directiva. Se quejan del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos le dice al Ministerio de Trabajo de México: informa sobre esta empresa. Entonces el Ministerio de Trabajo de México tiene que cursarle, ¿no?, a General Motors, ya no a la inspección, ya no a todo un sector económico, sino a esa empresa, ¿no? Específicamente. Y lo interesante de eso es que hasta ahora, hasta la actualidad, y esto se ha firmado recién hace 3 años, o 2, está en vigencia hace 2 años, ha habido ya 6 casos. Y muchos de ellos relacionados con esto que les digo, ¿no? Con sindicatos en formación, sindicatos que no podían negociar colectivamente. Entonces digamos, es un mecanismo que está dando algunos buenos resultados. Y aquí yo solo les ponía este esquema porque miren lo breve que es, ¿no? Sabemos que, claro, una cosa es la teoría, lo que está ahí, pero, por ejemplo, 45 días naturales, luego 10 días en total. En todo el proceso, unos 150 días, más o menos 160 días, que es bastante corto para un proceso. Por ejemplo, el caso de Guatemala, que les decía, duró como 7, 8 años, ¿no? Y este es un proceso mucho más rápido que, digamos, matiza un poco esto del problema estructural que les decía en el punto 3, ¿no? De la ausencia de mecanismos eficaces y realmente coercitivos. Entonces, el mecanismo de respuesta rápida está siendo interesante para analizar, ¿no? Como les digo, esto es un mecanismo complementario al mecanismo tradicional, que es más quejarse del otro estado, ¿no? Aquí es quejarse de alguna empresa en particular. Y aquí solo les quiero poner como ejemplo, para luego ya pasar al debate, una queja que a mí me pareció muy, muy interesante,
que no se da en el marco del mecanismo de respuesta rápida, sino en el marco tradicional, ¿no? De queja, que es un caso que ha presentado el Centro de los Derechos del Migrante acá en Estados Unidos contra Estados Unidos por el uso discriminatorio de las visas de trabajo, ¿no? Y aquí se habla de discriminación de género. Y lo que argumenta esta organización no gubernamental es que Estados Unidos no estaría cumpliendo con el tratado porque en la aplicación de las visas, es decir, aquí, por ejemplo, si un estadounidense, una empresa, ¿no?, necesita trabajadores, tiene que hacer todo un proceso y luego Estados Unidos le da un número de visas, ¿no?, de trabajo a sus trabajadores. Y aquí lo que se ha visto en algunas granjas es que estas visas lo que hacen por lo general es otorgan una remuneración mayor a los hombres y una remuneración mucho menor a las mujeres, ¿no? Entonces hay por igual valor, ¿no? Por trabajo de igual valor, ¿no? Entonces, este es un caso que a mí me pareció interesante, se los menciono porque yo creo que en este tipo de mecanismos tradicionales es uno de los más avanzados porque trata de demostrar con cifras y con datos cómo se produce la discriminación, ¿no? Ustedes lo pueden buscar, los que estén interesados en la organización se llama Centro de Derechos del Migrante. El anexo 1 de la queja es básicamente fórmulas matemáticas para demostrar cómo estas empresas han utilizado sistemáticamente estas visas de trabajo de forma discriminatoria, ¿no? Bueno, yo me quedo... aquí hay una pregunta antes de ir a las preguntas generales. Si el mecanismo de respuesta rápida se puede interponer al empleador cuando es el Estado peruano. No, este mecanismo de respuesta rápida es la novedad que ha traído el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Este mecanismo de respuesta rápida no está en los anteriores tratados de libre comercio, no está en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, Colombia, no está, es por ahora el único tratado en el que está es en este de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, por lo tanto, quienes lo pueden usar son México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hasta por ahora. Pero se los menciono, porque eso era parte de la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué buenas prácticas existen o iniciativas que promuevan la participación más activa de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo de buena práctica, ¿no? El mecanismo de respuesta rápida, como les decía, ha dado solución a casos de trabajadores de las plantas de General Motors y de otras empresas y está permitiendo el involucramiento más directo, ¿no? Más directo de trabajadores de una fábrica, ¿no? Por eso lo mencionaba, pero es solo una experiencia que por ahora está limitada al TLC México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, después de esta un poco de repente desordenada presentación de algunas ideas para las dos preguntas, podemos de repente entrar a conversar sobre algunas dudas adicionales. Sí, Luis, muchas gracias de antemano. Tuve algunos cortes acá porque mi WhatsApp estaba conectado, entonces, pero escuché la mayoría y bueno, felicitarlo por la presentación y decir que gracias por aceptar nuestra invitación, ¿no? Y así como hablamos antes, tenemos aquí un momento de debate. Tenemos ahí la mano de María Claudia Barragán. No sé si otras personas quieren también compartir opiniones o dudas. Gerardo, en la secuencia, pueden hacerlo acá por voz o también por medio del chat. ¿Ok? So, María Claudia y después Gerardo. Listo, gracias. O sea, buenos días, gracias Luis, me alegra verlo, gracias por compartirnos este tema que complementa, pues, digamos, todos los mecanismos que tenemos las organizaciones sindicales para defender los derechos de los trabajadores. Quería preguntarle, bueno, como el caso que ya usted nos aclaró,
no aplica para los demás países que tienen tratados de libre comercio. O sea, la pregunta sería, ¿es posible entonces, digamos, a pesar de que los tratados ya estén en funcionamiento, hacer unos ajustes, digamos, para incluir este tipo de mecanismos? O sea, ¿eso se puede dar? Se ha dado en otros casos, digamos, así como lo tiene México, con el objetivo un poco de, pues obviamente de generar muchas más herramientas para la protección de los trabajadores que están vinculados a las cadenas globales de suministro y pues digamos que están en condiciones precarias. Esa sería una. Y en relación al caso que nos presentó, obviamente, digamos, nosotros en Colombia también tenemos una situación, pues obviamente aquí no se expiden visas, pero la situación de los migrantes a nivel laboral pues es crítica porque, pues digamos que la mano de obra pues más barata, digamos, son desafortunadamente los compatriotas venezolanos. Y digamos no hay ningún mecanismo de protección y en las mujeres obviamente hay una situación de discriminación muy parecida a lo que pasa allí, pero aquí es mucho más grave porque se le paga mucho menos a las mujeres por un trabajo igual que pudiera ser un hombre e incluso otras mujeres también del país, ¿sí? O sea, entre colombianos y venezolanos. Entonces, digamos, frente a eso, digamos, las mujeres que están en esas cadenas de suministro, adicional a este mecanismo que es muy concreto, que es esta queja, habría otro, digamos, que más se puede implementar para fortalecer y visibilizar esa discriminación de género en relación al salario, digamos, que deben percibir las mujeres con equidad. Es eso. Muchas gracias, Luis. Perfecto, muchísimas gracias, María Claudia. Respecto a la primera pregunta, como por ejemplo el caso del TLC con Colombia y Perú, sigue con este esquema tradicional, ¿no? De quejarse de estado a estado, ¿no? De los incumplimientos del otro estado. No habría una regulación. Ahora, no se podría, digamos, implementar ese mecanismo de respuesta rápida ahí. Lo que sí se podría dar, y esto también lo ha visto Gerardo, que creo que se salió de la reunión, Rolando Torres, que es un dirigente sindical peruano, que en esta forma tradicional, ¿no? Previo al mecanismo de respuesta rápida que existe, tiene un componente político muy alto, ¿no? Y entonces en estas conversaciones entre ministerios, ¿no? Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio, por lo general, de Perú y Estados Unidos, o de Perú de Colombia y Estados Unidos, hay un poco de margen, ¿no? Para discutir, para conversar. Lo que nosotros intentamos, y es como un poco para ver si se puede aplicar eso en otros países, es presentar casos emblemáticos. Entonces, si bien nos quejamos contra el Estado peruano porque, por ejemplo, las inspecciones del trabajo no funcionan, ¿no? Como deberían, resaltamos que hay estas 5 empresas que sistemáticamente cometen violaciones laborales y que sistemáticamente no cumplen con las sanciones de la inspección del trabajo, ¿no? Como para resaltar ese incumplimiento y hacerlo más específico para que no quede simplemente un tema general, ¿no? De ausencia de inspección. Y por ese lado yo creo que se podría proponer eso, ¿no? O sea, se podría decir, ok, para esta empresa que es muy recurrente en cuanto a su incumplimiento de resoluciones de la inspección o de resoluciones incluso judiciales, hay que sentarnos, ¿no? En este Consejo Consultivo Laboral, los ministerios de trabajo, y hay que resolverlo, ¿no? Entonces, por ese lado podría ir, aunque no haya esta regulación. Respecto a lo segundo, el tema de violaciones a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, yo creo que este caso que les comentaba del Centro de Derechos del Migrante con las visas de trabajo, tiene una novedad interesante que seguro ustedes han escuchado hablar, que tiene que ver con la discriminación indirecta, ¿no? O el impacto adverso también se le llama, que es cuando hay una regulación neutra, ¿no? Como de las visas, ¿no? Que es neutra, en ningún momento dice a las mujeres se les debe pagar menos. La regulación es neutra, pero en su aplicación se usa de manera discriminatoria, ¿no? Eso es lo que pasa aquí con lo de las visas, ¿no? De acuerdo a esta queja. Entonces, yo creo que esa interpretación sí puede ser usada en otros países, porque es una interpretación que se usa en el derecho, ¿no? Es decir,
tendríamos que identificar legislación colombiana, argentina, peruana, que si bien es neutra, en la aplicación, ya sea por los empleadores, ya sea por los gobiernos, se está usando de manera que afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las puertas que esta queja de los centros de derechos del Centro por los Derechos de los Migrantes abre, ¿no? Y yo aquí en un rato les voy a enseñar el anexo 1 de esa queja y ustedes van a ver que son puras fórmulas matemáticas básicamente, donde se demuestra cuántas de estas visas se han entregado, cuál ha sido el salario, ¿no? Es como mostrar un hecho, ¿no? Una práctica sistemática, ¿no? Y claro, la discusión ahora, y ese va a ser la segunda etapa, ¿no? Cuando empiecen a resolverse ya estos casos en gran cantidad, es que alguno de estos casos no impacta el comercio, ¿no? O sea, no impacta, digamos, el comercio a gran escala entre México y Estados Unidos, pero sí es una violación, ¿no? Y yo al menos soy optimista en que se va a cambiar ese criterio y ya no se va a exigir que impacte todo el comercio entre los dos países, sino que basta con esta violación. Pero bueno, me detengo ahí porque creo que había otra persona que quería preguntar. Sí, Gerardo y también Luis, ojo en la chat que están escribiendo ahí. Pero Gerardo, por favor. Gracias, Vinicius. Gracias, Luis. Un gusto volver a escucharte. Y cada vez que te escucho son más claro en la exposición y es un placer. Luis, mis preguntas son la primera. El mecanismo que acabas de comentar está dentro de lo que Sanguinetti Raymond y Ojeda Vilés denominan la construcción de un derecho transnacional del trabajo, un derecho entre particulares. La otra pregunta es, vos señalaste que es un reclamo de violaciones individuales. Suponemos que o no hubo respuesta dentro del ámbito nacional o sí la hubo y esta es una especie de apelación. La otra pregunta es, una vez que se dicta un laudo favorable al o a los trabajadores, ¿cómo se aplica? Y otra pregunta que me surgió con tu última explicación. ¿Puede ser que estos laudos fijen doctrina, jurisprudencia o criterios distintos a los del Comité de Libertad Sindical o el Comité de Aplicación de Normas de la OIT, generando contradicción en las tendencias teóricas? Perfecto. Muchísimas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, yo he enfocado la conversación desde el marco de la integración económica, un poco para conectarlo con las presentaciones, por ejemplo, del profesor Sebastián Herreros, ¿no? Pero desde el enfoque más, digamos, jurídico del que tú comentas, del derecho transnacional del trabajo, ¿no? Existe, digamos, el derecho internacional del trabajo, que viene por las normas como, por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la que todos los estados se han sometido a alguno de los convenios, pero además a los mecanismos de aplicación de esos convenios, ¿no? Y como lo sabemos nosotros, la OIT tiene su comisión de expertos y además su comité de libertad sindical, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el derecho internacional. Clásico, por decirlo de alguna manera. Los tratados de promoción comercial y específicamente los capítulos laborales, perdón, y en este derecho internacional la crítica que siempre se le ha hecho a la OIT es también, ¿no?, la ausencia de mecanismos para ejercer coerción sobre los estados y obligarlos a que cumplan, ¿no? Lo más cercano a eso que hubo fue en el caso de Myanmar, cuando se aplicó el artículo 33 de la Constitución de la OIT y se le dijo que se le iba a aplicar sanciones económicas, pero de ahí todo lo demás ha sido un poco más en el plano de lo político, ¿no? Esto como marco general. Las cláusulas laborales se presentan más como un derecho, no diría entre particulares, sino entre estados, ¿no? Esto es lo que aquí se llama como el bowl de espagueti, ¿no? De tallarines, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una regulación macro
pero dentro de esa hay múltiples regulaciones bilaterales, ¿no? Que hacen que esto parezca un bol de espagueti, ¿no? De regulaciones Perú, Estados Unidos, Colombia, Mercosur, Unión Europea, ¿no? Dentro del Mercosur también, dentro de la comunidad. Entonces, ¿no? Se mezclan. Lo que, al menos desde mi perspectiva, lo que yo digo es que para que haya una adecuada gobernanza de todas esas regulaciones, ya sea bilaterales, multilaterales, tiene que haber tiene que haber el respeto al derecho internacional del trabajo, que es a estas normas, por ejemplo, en el órgano internacional especializado que es de la OIT, y que estas cláusulas laborales no son entre privados, sino entre estados, y que son los estados los obligados a aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, no es que General Motors esté obligada a aplicar el tratado México, Estados Unidos y Canadá. No, es México, el Estado mexicano, que tiene que encargarse de que General Motors lo aplique, ¿no? Eso por el lado de la primera. Dice, la segunda pregunta era si no hubo respuesta en el... perdón, no, la segunda es los laudos, ¿no? Si ya ha habido laudos y cómo se aplican y qué pasaría si estos laudos fueran contradictorios. Yo creo que en base a lo primero que decía, yo creo que hay una jerarquía de normas, ¿no? En nuestros estados hay una jerarquía de normas, ¿no? Hay una norma constitucional, una norma del Congreso, una norma del Poder Ejecutivo, luego hay normas locales. La pregunta es, un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical, ¿no? ¿Es vinculante para los estados? Sí, ¿no? En base con la Convención de Viena, los tratados se suscriben de buena fe y uno se obliga de buena fe a su cumplimiento. Y no solo al cumplimiento del tratado, sino al cumplimiento, a la interpretación que los mecanismos de control hagan de ese tratado. Y el mecanismo de control del Comité de los Derechos de Libertad Sindical, por ejemplo, es el Comité de Libertad Sindical. Entonces, yo diría que los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical tienen un peso extraordinario, ¿no? Un peso internacional de jerarquía superior, y que los demás que se resuelva, ya sean en laudos bilaterales, tendrían un nivel de jerarquía, digamos, inferior, por decir, ¿no? En esta pirámide de Kelsen, de la jerarquía de normas. En otras palabras, un laudo de este tipo no podría contravenir un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical. Y esto lo ha dicho también la Corte Internacional de Justicia, porque solo entre paréntesis les pongo, se discutió mucho si los pronunciamientos de la OIT tenían algún valor, ¿no? Legal. Y la Corte Internacional de Justicia dijo que mientras no contradigan lo regulado por la Corte Internacional de Justicia, los pronunciamientos de la OIT tenían ese valor vinculante, ¿no? Entonces la Corte Internacional de Justicia está diciendo mis resoluciones primero, luego la OIT, y se entiende que ya luego todo lo demás. Y luego, solo para finalizar, bueno, eso es con las contradicciones, ¿no? Y solo para terminar, yo creo que estas cláusulas laborales llaman la atención o nos hacen ver la necesidad de esta gobernanza global, ¿no? Que es un reto que la OIT está poniéndolo muy seguido, pero es como para ordenar todas estas formas de regulación que parecen un poco anárquicas, ¿no? No sé si eso responde la consulta. Sí, es más, me acabas de generar una idea que la quiero consultar con vos. Simplemente a los fines del litigio estratégico y sin abandonar la vía de estos nuevos instrumentos, en paralelo se debe insistir en la vía de Comité de Libertad Sindical, porque refuerza la acción. Digo, cualquier intento de litigio estratégico no puede dejar de lado o poner en un lugar subalterno a lo que el Comité de Libertad Sindical puede decir, teniendo en cuenta que la mayoría de estos acuerdos TLC y distintos tipos, el núcleo duro de los derechos laborales son los convenios fundamentales. Totalmente de acuerdo. Es más, en la presentación, ¿no? de la sesión, yo menciono eso, ¿no? Que en el diseño y en la práctica de estos capítulos laborales, de estas quejas, se ve que la acción directa de los trabajadores es el mejor mecanismo para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de todo, pero además que es un mecanismo más, ¿no? Las consultas laborales son un mecanismo más, no excluyen. Yo desde mi formación de abogado
es que prefiero el mecanismo de gobernanza de la OIT, ¿no? Esto es lo que les decía, simplemente para visualizarlo, de esta espagueti, ¿no? Que solo se da, no, perdón, que no solo se da en el tema laboral, ojo, sino también en el tema comercial, ¿no? En las regulaciones que hay de comercio, se da también esta como en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? La Organización Mundial del Comercio tiene una regulación, entre comillas, universal, pero establece excepciones en el capítulo 24 y en el artículo 5, y esas excepciones ahora son la regla, ¿no? En materia comercial. Y aquí está, ¿no? Esto, ustedes si alguien está interesado en esto del Spaghetti Bowl, lo van a ver claramente cómo hay estos tratados, y es interesante ver cómo se repiten en el tema comercial como en el tema laboral, ¿no? Esta multiplicidad de regulación, y como ocurre, yo pongo ese ejemplo siempre ocurre en un país, ¿no? En un país tenemos la regulación local, municipal, regional, ¿no? Macro regional, y la regulación, pues, ¿no? De todo el país. Entonces, para establecer la jerarquía de normas, hay una pirámide, ¿no? Que nos dice, bueno, en la cúspide está la norma constitucional general, y luego va yendo hacia abajo, ¿no? Yo diría que podemos pensar en un mecanismo similar para la gobernanza internacional. Pero bueno, no sé si hay otra duda. Luis, Sí, perdón. tenemos 15 minutos aún. Gustaría antes de pasar para las próximas preguntas y consultas y comentarios, recordar que tenemos hoy a las 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde de acá de Brasil. Una conversación también, una charla con Daniel Gallo, que es el secretario de Medio Ambiente de la CUT Brasil, ¿no? Y mañana a las 5 de la tarde tenemos una otra charla con el profesor doctor Mark Enner sobre acuerdos vinculantes, que tiene mucho que ver con este debate también que estamos haciendo acá con Luis hoy, ¿no? En este momento. Y es decir, también acá tenemos varias personas de diferentes países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Bolivia, de Honduras, de Chile, de Perú, ¿no? Y bueno, recordarles que las inscripciones para nuestro curso aún están abiertas, ¿no? Entonces, en sus sindicatos, en sus organizaciones, pueden ayudar en la difusión, por favor. Sí, Sí, Luis, Vini, ¿quiere sí, hablar algo? No sé si tienen preguntas, otras preguntas. solo para contestar brevemente los dos comentarios en el chat, no me había fijado, perdónenme por eso. El comentario de Ruth respecto a la inspección. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral aquí en el Perú, ¿no? Y esto digamos, esto es lo que ha pasado en el Perú, pero yo creo que esto se puede también aplicar a otros países, ¿no? Nosotros, estos 6 fueron los pedidos que hicimos en la queja, ¿no? Si se dan cuenta, los 2 primeros son la derogación de una ley nacional, ¿ya? Y la tercera fue el reforzar el sistema de justicia laboral. Y lo que se obtuvo, o mejor dicho, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos se pronunció sobre estos puntos, pero no sobre los 2 primeros, sobre la derogación de normas estatales peruanas. No dijo que debería regularse su aplicación, ¿no? Nosotros decíamos, estas 2 normas son en sí discriminatorias, no es que sean de facto discriminatorias en su aplicación, sino son en su concepción discriminatorias, pero no se pronunció el Ministerio de Trabajo sobre eso. Pero sí se pronunció, y aquí están en amarillo, ¿no? Los 3 puntos que decía la compañera Ruth sobre el tema de inspecciones del trabajo, ¿no? Y para ser honesto, sí hubo un cambio, ¿no? Tanto en el presupuesto de las inspecciones del trabajo como en el número de inspectores del trabajo.
Todavía hay un déficit, ¿no? Muchos trabajadores y sobre todo con lo de la pandemia se vio que había un déficit de inspectores, pero digamos algo se logró, ¿no? Luego, para comentar el segundo comentario del chat de Iris Vega, cuáles han sido los pasos, ¿no? Y aquí te lo muestro con este gráfico, ¿no? Lo que se hizo en el caso peruano es identificar, perdón, ahí están los dos casos que se presentaron, y lo que se hizo fue identificar, la primera etapa es la recolección de evidencia, ¿no? Y como decía el compañero Gerardo Juara, en el litigio estratégico hay que ver cómo usamos distintas armas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo y de qué forma. Entonces, cuando tú recolectas casos, evidencia, esa evidencia jurídicamente relevante, por supuesto, la puedes usar en distintos frentes, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros les recomendamos a los sindicatos también es que usen no solo este mecanismo, sino la OIT, si son parte de la OCDE o tienen un punto nacional de contacto de la OCDE, también lo pueden usar ahí, ¿no? Pero bueno, en el caso peruano, entonces lo primero fue recolectar evidencia, ¿no? Y esto que yo les decía de los casos emblemáticos. Y segundo, o sea, eso es acreditar la violación, ¿no? La violación de un derecho específico. Y segundo, acreditar también la falta de acción gubernamental o la acción deficiente gubernamental, ¿no? Por ejemplo, en muchos de estos casos había la violación. Los trabajadores fueron a la inspección y la inspección nunca sancionó esas violaciones, ¿no? O hubo la violación, fueron a la inspección sancionó a la empresa, pero la empresa no pagó la multa o no cambió su conducta. En otras palabras, no le hizo caso a la inspección, ¿no? Entonces ahí se ve que la inspección, ¿no? Le falta dientes, como se dice coloquialmente, ¿no? Y tercero, ver que esto obedezca también a un patrón. Es decir, que no sea solo una vez que lo hizo la empresa, sino que, ¿no? Que hizo varias veces, o que varias empresas del sector lo han hecho, ¿no? Yo creo que con esos tres pasos primeros, iniciales, ya se puede tener una queja, o indicios, ¿no? O elementos suficientes como para plantearse una queja. Esto requiere, porque nosotros, al menos en Perú, y yo creo que esto también podría ser la realidad de otros países, los sindicatos a veces no tienen tanta logística como para abocarse a tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros les recomendamos a algunos sindicatos es que esta recolección de evidencia jurídicamente relevante lo hagan también en medio de campañas de afiliación sindical, ¿no? Para que, digamos, tenga que ver con su accionar cotidiano y así sea que, digamos, no solo estén recolectando evidencia para un caso específico, sino también afiliando a nuevos trabajadores, ¿no? Pero yo creo que esas tres primeras etapas, ¿no? La de identificar el problema, identificar la inacción o acción deficiente del Estado y luego a identificar la reiterancia, ¿no? La repetición, son importantes para luego ya presentar un caso y luego llamar al Consejo Consultivo Laboral, ¿no? Porque ya, si bien luego puedes encontrar mayor evidencia, sin embargo, es importante que la evidencia que consigues al principio sea lo suficientemente fuerte como para que haga sentar a estos dos ministerios, bueno, 4 en realidad, ¿no? Porque de Estados Unidos, por ejemplo, viene el de Trabajo y el de Comercio, y el de Perú o Colombia va a venir también el de Trabajo y el de Comercio. Entonces tiene que ser evidencia suficientemente importante, ¿no? Luego hay una consulta que dice: la violación de los derechos laborales son en los países donde la mano de obra es más barata. Esa ha sido la regla, es verdad, y la regla ha sido que detrás de esto hay varias interpretaciones, ¿no? Pero uno podría decir que detrás de estos capítulos laborales está también el intento de proteccionismo de países como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero, como Estados Unidos, ¿no? No quiere que sus empresas se vayan a Perú a buscar mano de obra más barata,
Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir al Estado peruano que mantenga estándares laborales, ¿no?, aceptables. Porque si no, todas mis empresas textiles, de fabricación de autos, se van a ir ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las observaciones que hace, una de las interpretaciones que se hace, ¿no? Que el proteccionismo está detrás de estas cláusulas, el proteccionismo de los países, digamos, ricos. Ahora, en esa lógica, las violaciones que se han identificado en los últimos años han sido en países en desarrollo, ¿no?, en países empobrecidos, como los de Sudamérica. Sin embargo, y esa es otra de las novedades del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, es que, por ejemplo, con el caso que yo les ponía de las trabajadoras migrantes que vienen a Estados Unidos, es un incumplimiento que se produce en Estados Unidos, ¿no? Es decir, los empleadores estadounidenses y el Estado, ¿no?, Estados Unidos, están aplicando una regulación o el otorgamiento de visas de trabajo de forma discriminatoria. Están violando los derechos, el derecho a la igualdad de las mujeres, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que es importante tenerlo también en cuenta, ¿no? Que si bien la regla es donde se producen las manos de obra barata, también en los países desarrollados se producen estas violaciones. No sé si hay alguna pregunta adicional.